Crucé la frontera con una foto arrugada en el bolsillo y los nombres de mis hijos repitiéndose en mi mente como un mantra. Lo hice con miedo, con hambre, con la garganta seca y el corazón latiéndome en las sienes. Lo hice pensando en ellos, en su futuro, en que algún día me agradecerían lo que estaba por hacer. Dejé todo, mi tierra, mi madre, mis hermanos, mi idioma. Dejé mi nombre y adopté uno nuevo que sonara más fácil para otros. Y me convertí en algo distinto, en un inmigrante, en ese que no pertenece allá ni acá, en ese que se parte el alma en un país que le exige todo, pero que rara vez le devuelve algo. Crucé la frontera para que ellos no tuvieran que cruzarla, para que nunca supieran lo que es dormir en el piso de una bodega compartida con extraños, lo que es pasar días sin hablar con nadie por miedo a equivocarse con el idioma. Crucé para que ellos tuvieran libros, cuadernos, zapatos nuevos, para que no faltara comida en sus platos ni ilusión en sus ojos. Crucé para darles un futuro, aunque yo tuviera que resignarme a no tener presente. Y lo logré, o eso creí. Hoy, tantos años después, mis hijos ya no me entienden. No entienden por qué me duelen cosas que para ellos son normales. No entienden por qué no puedo hablar de ciertos temas sin que se me quiebre la voz. No entienden por qué sigo enviando dinero a un país que ellos apenas conocen. No entienden mi nostalgia, ni mis silencios, ni mis miedos. Hablan otro idioma, literal y emocional. Crecieron en otra cultura, en otro ritmo, en otra vida. Y yo los amo. Los amo con todo lo que soy. Pero a veces los miro y siento que perdí algo. Que entre mi sacrificio y su crecimiento se abrió una brecha que ya no sé cómo cerrar. Les di todo, y en el camino olvidé pedirme algo para mí. No me guardé nada, y ellos, sin culpa, crecieron lejos de mí. No físicamente, tal vez, pero sí en alma, en códigos, en maneras de ver el mundo. Hoy yo hablo de esfuerzo, y ellos hablan de derechos. Yo hablo de sobrevivir, y ellos quieren vivir sin sacrificio. Yo hablo de miedo, y ellos me llaman exagerado. Y no los culpo, porque crecieron donde todo parece posible, donde se puede hablar sin miedo, exigir sin temer, opinar sin esconderse. Eso es hermoso, pero me duele que ya no entiendan lo que me formó, que miren mis manos agrietadas y no sepan cuánto pesan las horas que cargan, que les cuente cómo llegué y me respondan con un «eso fue hace mucho tiempo», como si el pasado pudiera borrarse tan fácil. Como si lo que soy hoy no fuera el eco de todo lo que viví para darles lo que tienen. A veces siento que hice todo bien y aún así perdí. Que gané en comida, en estudios, en techo, pero perdí el idioma común con mis hijos. Perdí la conexión, perdí la complicidad. Y ese es un dolor que no se dice en voz alta, porque nadie quiere admitir que su mayor sacrificio se siente por dentro como una derrota silenciosa. Y mientras ellos hablan inglés con fluidez, piensan en dólares, hacen planes sin miedo, yo aún reviso 3 veces los recibos del banco, cuento cada centavo y no puedo evitar preguntarme si hice lo correcto. Si valió la pena vivir lejos de los abrazos, de las navidades con familia completa, de las celebraciones que me perdí. Si valió la pena ser el que lo da todo, pero no el que está. Porque estuve ausente mientras me partía el alma por estar presente en otras formas, en sobres, en paquetes, en llamadas cortas y cargadas de «yo estoy bien». Y aún así, los miro y me derrito, porque los amo, porque son mi razón, porque por ellos aún me levanto. Pero a veces me gustaría que me miraran distinto, que me vieran no como el proveedor, no como el que manda dinero, sino como el ser humano que dejó la piel en un país extraño por amor. Que me preguntaran cómo me siento, qué me duele, qué sueño. Que no olvidaran que detrás del padre que siempre resuelve, también hay un hombre que a veces no puede con todo. Hay días en que me pregunto si, sin querer, les enseñé que uno tiene que desaparecer para amar, que uno tiene que sacrificarse hasta dejar de existir para que los otros brillen. Y no quiero que repitan eso. No quiero que elijan ese camino, porque ahora que los veo crecer, libres, felices, fuertes, entiendo que el verdadero éxito no era solo que ellos tuvieran una vida mejor. Era que yo también pudiera compartirla con ellos sin sentirme ajeno, sin sentirme
extranjero en mi propia familia. Los veo discutir con seguridad en la voz, con palabras que a mí me parecen grandes, ajenas, demasiado modernas. Los escucho opinar de política, de derechos, de salud mental, de cosas que en mi tiempo no se hablaban, y aunque me alegra que piensen, que cuestionen, a veces me siento como si estuviera observando una película sin subtítulos, como si vivieran en una realidad paralela donde yo no tengo lugar, donde todo lo que me formó no tiene valor, donde ser fuerte, aguantar, sacrificarse, no es virtud, sino trauma. Y tal vez tengan razón. Tal vez haya cosas que yo nunca entendí porque nadie me las enseñó. Pero duele. Duele que ahora me corrijan, que me digan que estoy chapado a la antigua, que se burlen suavemente de mis dichos, de mis maneras, de mis silencios. Y sí, yo crecí en otro mundo. Uno donde los padres no hablaban tanto, pero amaban con hechos. Donde no había tiempo para abrazos largos, pero sí para llenar la mesa aunque no comiéramos nosotros. Uno donde el amor se demostraba con sacrificios, con presencia silenciosa, con cansancio en la mirada. Por eso a veces no sé cómo decirles lo que siento. No sé cómo explicarles que me duele que ya no me escuchen, que no me pregunten, que me contesten con impaciencia, con frases cortas como si yo no entendiera nada. No saben lo difícil que es hablar cuando uno siente que no será comprendido, porque no se trata del idioma, no es que no sepa inglés, es que no sé cómo decirles todo lo que cargo dentro. No sé cómo contarles que hay noches en que lloro en silencio, porque me siento lejos aunque estén cerca. Que hay momentos en que me sonríen y yo también sonrío, pero por dentro me duele no reconocer en ellos al niño o niña que cargué en mis brazos cuando todo esto apenas comenzaba. No sé si alguna vez pensaron en lo que dejé atrás, en lo que me tragué para que ellos pudieran avanzar, en los años que pasé sintiéndome menos, invisible, usado, en las veces que fui humillado por hablar con acento, en los días en que me ofrecieron un empleo solo para burlarse de mí, en las veces que me pagaron menos de lo prometido, en las que aguanté el desprecio con los puños cerrados en los bolsillos y la boca sellada por miedo a perder lo poco que tenía. Pero lo hice, lo aguanté todo por ellos, y lo volvería a hacer, porque el amor de un padre o una madre no tiene condiciones, pero sí tiene cicatrices, cicatrices que no se ven, pero que sangran en silencio cada vez que sientes que diste todo. Y aún así quedaste fuera del corazón de tus propios hijos. Y no es que no me amen, yo sé que me quieren. Lo siento en sus gestos, en sus detalles, en los momentos en que se preocupan por mí. Pero el amor no siempre es suficiente cuando no hay entendimiento, cuando no hay traducción emocional entre lo que tú das y lo que el otro espera. Porque ellos crecieron con otro código, con otra visión de lo que es ser padre, ser hijo, ser familia. Y a veces, sin querer, juzgan sin entender. Porque ellos no vivieron el miedo a ser deportado, ni la impotencia de no entender los papeles del seguro, ni la frustración de ver cómo se te va la juventud limpiando casas, cocinando para otros, construyendo sueños ajenos. Ellos crecieron viendo a un padre que trabajaba todo el día y llegaba cansado. Una madre que cocinaba con las piernas hinchadas, con el corazón partido por estar lejos de los suyos. Pero no sabían lo que eso costaba por dentro. No sabían que cada vez que no pude ir a su presentación en la escuela, me dolió más a mí que a ellos. Que cada vez que no pude comprarles lo que pedían, me dormí con culpa. Que cada vez que me dijeron, no importa, papi, por dentro se me rompía algo que nunca volví a arreglar. Y ahora, que han crecido, que hablan con fluidez, que tienen trabajos, parejas, independencia, siento que mi rol se ha desdibujado. Que ya no soy el centro de su mundo, sino un recuerdo funcional, el que resolvía, el que sostenía, el que siempre estuvo, pero ahora ya no es necesario. Y eso, aunque lógico, aunque natural, me deja vacío, porque durante años mi identidad fue solo ser padre, ser el proveedor, ser el que aguantaba. Y ahora, ¿qué soy? Estoy aprendiendo a hacer otra cosa, a ser una presencia sin control, a estar sin imponer, a amar sin exigir. Pero no es fácil, porque nadie te enseña a transitar este camino, a ser padre en tierra ajena, a criar hijos en una cultura que no es tuya,
a perder el idioma común y sentir que estás en una casa donde tú pusiste los cimientos, pero ya no entiendes las conversaciones. Y sin embargo, no los culpo, porque tampoco es fácil para ellos. Ellos también crecieron con la presión de ser agradecidos, de honrar el sacrificio de los papás, de vivir entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, de traducir a sus padres en bancos, hospitales, entrevistas, de cuidar sin ser adultos aún, de aprender a vivir en inglés mientras cargaban las lágrimas en español. Y eso también es pesado. Tal vez, solo tal vez, no se trata de culpar, ni de exigir, ni de medir el amor con la misma regla. Tal vez se trata de reconocer que todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, que yo crucé la frontera por ellos, pero ellos también tuvieron que cruzar una frontera distinta para poder ser lo que ahora son. A veces los escucho hablar de lo que quieren para su futuro y me emociono, porque veo en ellos la libertad que yo nunca tuve, la posibilidad de elegir, de equivocarse sin miedo, de intentarlo una y otra vez sin sentir que están fallando a toda una familia. Y al mismo tiempo me duele. Me duele porque me recuerda que yo nunca me di ese permiso, que yo siempre fui el que debía hacer lo correcto, el que no podía fallar, el que no podía caer porque si yo me rompía, todo lo demás se derrumbaba. Y entonces, en silencio, empiezo a admirarlos, aunque a veces me cueste entenderlos, aunque su forma de ver la vida me parezca ingenua o demasiado ligera, porque ellos no llevan el peso que yo cargué. Y eso, en el fondo, fue mi misión, que no cargaran con lo mismo, que no crecieran con miedo, que no se resignaran, que no creyeran que la vida es solo aguantar. Pero me gustaría que lo supieran, que supieran que detrás de cada decisión dura hubo amor, que detrás de cada no puedo ir hubo una batalla interna, que detrás de cada silencio hubo una tormenta que preferí tragarme para que ellos no se sintieran culpables. Porque uno como padre lo da todo, pero a veces también necesita que se lo reconozcan, no con palabras grandes. A veces basta con una mirada, un abrazo, un gracias, papi, un mamá. Lo entiendo ahora. Y sé que ellos también tienen heridas, que hay cosas que no dije a tiempo, que hubo momentos en que estuve ausente, incluso estando ahí físicamente, que les exigí madurez cuando aún eran niños, que no siempre supe cómo mostrar cariño, cómo expresar orgullo, cómo ser suave, porque a mí nadie me enseñó, porque yo fui criado con manos duras, con silencios largos, con castigos, porque tuve que desaprender todo eso solo, sin guía, sin terapia, sin pausa. Tal vez por eso ahora me siento tan fuera de lugar cuando hablan con tanta soltura de sus emociones. Cuando dicen, hoy no quiero hablar, o necesito espacio, o estoy procesando algo, yo no tuve ese lenguaje. Yo aprendí a callar, a resolver, a tragar. Y aunque me alegra que ellos puedan expresar lo que sienten, a veces me siento excluido. Como si mi forma de amar ya no fuera válida, como si mis silencios fueran vistos como indiferencia, cuando en realidad están cargados de todo lo que no supe cómo decir. Y en medio de todo esto intento aprender. A veces los observo sin decir nada, como quien mira desde lejos algo que ya no le pertenece. Otras veces intento acercarme, decir una frase, abrir una puerta, pero la distancia emocional no siempre se cruza con una sola palabra. A veces se necesitan puentes. Y yo estoy intentando construirlos. A veces pienso que tal vez no necesitan que les dé más, que ahora lo que necesitan es que los escuche, que esté presente, que no los juzgue, que no les cuente otra vez todo lo que hice por ellos, sino que los vea tal como son ahora, sin cargarles el peso de lo que fue. Tal vez ese sea mi nuevo rol. Acompañar sin esperar, amar sin reclamar, estar sin que me necesiten. Y eso, aunque difícil, también es una forma de amor, porque amar también es soltar, dejar que vuelen aunque hayan nacido de tu sangre, aunque tú hayas sido las alas por años. Amar es dejar de exigir que te entiendan y empezar a entender tú también su mundo, su manera de ver la vida, sus prioridades, sus heridas, sus miedos, que también los tienen, aunque no siempre lo digan. Porque aunque parecen fuertes, muchas veces están igual de perdidos. Y cuando yo los critico por no comprenderme,
Olvido que ellos también están tratando de encontrarse en medio de dos culturas, dos idiomas, dos mundos. Y ahí, justo ahí, empieza la empatía. Cuando dejo de pensar en lo que no recibí y empiezo a mirar lo que ellos están intentando darme, a su manera. Tal vez no con las palabras que yo espero, ni con los gestos que aprendí, pero con lo que saben, con lo que tienen, con lo que pueden. Porque no son ellos los que cambiaron. Todos cambiamos. La vida cambió, el país cambió, la familia cambió, y yo tengo dos opciones: quedarme atrapado en la nostalgia de lo que fue o aprender a amar lo que es, a ellos como son, a mí como soy ahora, y construir algo nuevo, no desde la culpa ni desde el sacrificio, sino desde el reencuentro, porque aún estamos a tiempo. Mientras haya amor, mientras haya vida, mientras haya voluntad de escuchar y aprender, aún se puede tender la mano, aún se puede recuperar lo que creímos perdido, aún se puede hablar desde el corazón, aunque nos tiemble la voz. Y si ellos no dan el primer paso, lo daré yo, porque yo los traje a este mundo, porque yo crucé la frontera con su nombre en el alma. Y si alguna vez me alejé para que ellos pudieran avanzar, ahora quiero acercarme para caminar a su lado. Tal vez no sea tarde, tal vez aún estamos a tiempo de encontrarnos en un abrazo que no necesita traducción. Tal vez después de tantos años sobreviviendo, podemos empezar a vivir con verdad, con silencio compartido, con palabras nuevas. Tal vez después de tantas cicatrices, podamos mirarnos y entender que no fuimos enemigos, que no estábamos en bandos distintos, sino perdidos en el mismo laberinto de sacrificio y expectativas. Porque nadie te prepara para ser inmigrante. Nadie te prepara para criar hijos en un idioma que no dominas, en una cultura que no entiendes del todo, en un país que no fue el tuyo. Nadie te enseña a soltar el miedo, a no proyectar tu carencia en ellos, a no pretender que te deben algo por lo que hiciste. Pero uno aprende, a veces tarde, a veces entre lágrimas, a veces cuando ya los hijos están grandes, cuando ya tienen sus propias vidas, sus propios caminos, sus propias heridas que quizás heredaron sin querer de nosotros. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero amor. No el amor que da, que protege, que se sacrifica, sino el que se transforma, el que escucha, el que pide perdón, el que deja de exigir y empieza a construir desde otro lugar. Porque ser padre o madre no termina cuando tus hijos crecen. A veces, cuando ya no te necesitan para sobrevivir, es cuando más te necesitan para entender, para sanar, para encontrar su lugar sin perder el tuyo. No crucé la frontera para ser héroe, ni mártir, ni ejemplo. Crucé porque amaba, porque no quería que pasaran por lo que yo pasé, porque soñé con darles lo que yo nunca tuve. Y si en el camino me perdí, si me volví duro, ausente, exigente, fue porque no sabía hacerlo de otra forma, porque el miedo a fallar era más grande que cualquier otra cosa. Pero ya no quiero vivir desde el miedo. Quiero vivir desde el amor que escucha, que entiende, que se reinventa. Y si tú que estás escuchando esto, también sientes que te estás alejando de tus hijos, que ya no te entienden, que hablan otro idioma emocional, que sus ojos ya no brillan cuando llegas a casa, no te rindas. No pienses que todo está perdido. No creas que es demasiado tarde. Empieza con un paso, con una conversación, con una carta, con una mirada honesta. Diles lo que nunca dijiste. Escucha lo que nunca quisiste escuchar. Atrévete a conocerlos como son hoy, no como los recuerdas. Y si tú eres hijo, hija, si naciste en este país y a veces no entiendes por qué tu papá o tu mamá son como son, por qué se callan tanto, por qué se frustran, por qué parecen duros, míralos de nuevo, mira sus manos, sus ojos, su espalda. Ahí está escrita una historia que tú heredaste sin haberla pedido. Ahí están los kilómetros caminados por amor, las lágrimas tragadas por orgullo, las palabras nunca dichas por miedo a no ser comprendidos. Tu mamá no es fría, está cansada. Tu papá no es insensible, está herido, y aún así están ahí. Tal vez torpes, tal vez lentos, tal vez incomprendidos, pero están. Y si los escuchas, si los ves con el corazón,
descubrirás que su amor fue más grande que sus errores, que su silencio fue su forma de protegerte, que todo lo que hicieron, aunque imperfecto, nació del amor más puro que pudieron darte. No se trata de culpas, se trata de entendernos, de reconstruir el puente, de darnos permiso para volver a empezar desde lo que somos hoy, sin reproches, sin facturas, solo con la voluntad de sanar. Porque aunque nos duela admitirlo, el tiempo no perdona. Y cada día que pasa es uno menos para decir lo que nunca dijimos, para abrazar, para pedir perdón, para agradecer, para entender que lo que no se cura hoy se convierte en herida para los que vienen mañana. Si este mensaje te tocó el corazón, si te viste reflejado en cada palabra, te invito a que no lo dejes aquí. Comparte este video con tus hijos, con tus padres, con alguien que lo necesite. Tal vez esa persona esté esperando desde hace años que alguien ponga en palabras lo que no ha podido expresar. Tal vez este sea el primer paso hacia la reconciliación que creías imposible. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, reflexiones que nacen desde la verdad y el dolor, pero que apuntan siempre al amor, te invito a suscribirte a este canal. Conocimiento de éxito. Aquí no solo hablamos de dinero o superación, hablamos de lo que realmente importa: la vida, la familia, la fe, el alma. Porque de nada sirve conquistar el mundo si en casa ya no nos reconocemos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no rendirte.